Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. El área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es razones trigonométricas. El tema de la clase del día de hoy es razones trigonométricas de ángulos notables. Bueno, los saberes previos. Dibuja un triángulo equilátero, traza sus tres alturas y mídelas. ¿Obtuviste el mismo valor? ¿Cuántos triángulos rectángulos determinaste al trazar las alturas? Analiza la medida de los lados del triángulo equilátero ABC, ese que está en pantalla, es este que está grande acá, de esa figura, es A, ¿sí? Y el segmento BM, o sea, el segmento este que está aquí, BM, es la altura sobre el lado, sobre el segmento AC, o sobre el lado AC. Entonces, la pregunta dice, ¿cuáles son las medidas de los ángulos internos del triángulo BMC? ¿Y cuáles son las medidas del segmento MC y BM? Para poder determinar esto y darle respuesta, vamos a ver el tema del día de hoy que se llama razones trigonométricas de ángulos notables. Fíjense, como el triángulo ABC es equilátero, los ángulos interiores miden 60 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo ACB, del ángulo ACB, o sea, este que está aquí, este ángulo, es igual a 60 grados por su parte. Entonces la altura del segmento BM forma sobre AC, o sea, un ángulo recto, ¿sí o no? Que es este, BM, un ángulo recto de BMC, lógico. Es decir, que la medida del ángulo BMC, es de 90 grados. Y por último, la altura BM, o sea, de aquí a aquí, la altura BM es bisectriz del ángulo ABC. Es la bisectriz del ángulo ABC, o sea, la bisectriz hacia abajo. Entonces quiere decir que eso significa que la medida del ángulo CBM es igual a 30 grados. Quiere decir que la altura BM del ángulo, la altura BM, o sea, la altura BM del ángulo ABC, quiere decir que es igual a, o se determina por dos segmentos de igual medida, por ser triángulo equilátero. Por lo tanto, la medida de MC es igual a A sobre 2. Esta sería la respuesta a nuestro ejercicio que nos presentaron en el análisis. Entonces, el área sería igual, el área al cuadrado sería igual a BM elevado al cuadrado más CMC elevado al cuadrado. Y eso quiere decir que BM elevado al cuadrado es igual a la 2 menos MC elevado al cuadrado. Y el BM elevado al cuadrado a la potencia 2 es igual a la 2 menos A sobre 2 elevado a la 2. Y el BM, el lado BM, es igual a la raíz cuadrada de A a la 2 menos A sobre 2 al cuadrado. Donde BM será igual a la raíz de 3 sobre 4 a la 2. Y una vez ejecutado esto, diríamos que BM sería igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y esos serían los cálculos de las longitudes de acuerdo a BM o al segmento BM o a la altura que estamos hablando, utilizando el teorema de Pitágoras.
Miren que estas razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Miren esto. Para calcular las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados se utiliza un triángulo como el de la figura que está en pantalla. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, el cateto opuesto mide A sobre 2. ¿Sí? Y el cateto adyacente A raíz de 3, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y la hipotenusa es igual a A. Entonces, este sería el cateto opuesto, cateto adyacente, perdón, aquí, el cateto adyacente, y este sería la hipotenusa. Y estas serían las medidas. Teniendo en cuenta esas medidas del ángulo 30, entonces en este caso el cateto opuesto mide A sobre 2, que dijimos acá, ¿verdad? A sobre 2, que es el mismo segmento MC. Entonces podríamos decir que el cateto adyacente es A raíz cuadrada de 3 sobre 2 y la hipotenusa es igual a A. Entonces, por lo anterior, el segmento de 3 sería igual a decir, de acuerdo a las razones que dije en las razones trigonométricas, podríamos decir que el seno de 30 grados es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, A sobre 2 sobre A. Y esto sería igual a decir 1 sobre 2. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esto es igual a decir raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eliminando las A. Se van las A y queda raíz cuadrada de 3 sobre 2. La tangente vendría diciendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerdan, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es lo mismo que decir 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y es lo mismo que decir también raíz cuadrada de 3 sobre 3. Esto es igual a esto. La cotangente vendría siendo cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, la contraria de tangente. Y esto vendría siendo igual a raíz cuadrada de 3. Haciendo las operaciones de los fraccionarios, ¿recuerdan? Pues, la secante vendría siendo hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y esto es lo mismo que decir 2 sobre raíz cuadrada de 3, eliminando las A. ¿Ok? Y eso vendría siendo igual a 2 por raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y la cosecante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, quiere decir que A sobre A se van las A y me queda el 2. La cosecante del ángulo de 30 es igual a 2. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esas razones trigonométricas para el ángulo de 30, entonces sería el seno del ángulo de 30 grados sería 1/2. El coseno del ángulo de 30 grados sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. La tangente del ángulo de 30 grados sería igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3. La cotangente del ángulo de 30 grados sería igual a raíz cuadrada de 3. Y la secante del ángulo de 30 sería igual a 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y la cosecante sería igual a 2 del ángulo de 30 grados, según nuestra imagen que tenemos en pantalla. Entonces, fíjense, ahora hallamos el de 60 grados. Fíjense que para calcular las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados, se utiliza un triángulo como el de la figura 343, que es esta que está aquí. Donde, en el caso del cateto opuesto, será que mide, ¿por qué? Porque el ángulo es este, mire. Perdón. El ángulo que vamos a hallar es esto, las razones trigonométricas de este ángulo. El cateto opuesto es este. ¿Sí? El cateto adyacente es este y la hipotenusa sería esta. ¿Listo? Entonces, empezamos.
teniendo en cuenta eso, el seno del ángulo de 60 grados será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y eso será igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. El seno del ángulo de 60 grados será igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, y eso será igual, dejándolas a, sería igual a 1 sobre 2. La tangente del ángulo de 60 grados será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Que sería a por raíz cuadrada de 3 sobre 2 sobre a sobre 2. Aquí es lo mismo que decir que esto es igual a raíz cuadrada de 3. La cotangente sería igual a raíz cuadrada de cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y esto es lo mismo que decir 1 sobre raíz cuadrada de 3. Que es también igual a decir raíz cuadrada de 3 sobre 3. La secante vendría siendo la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces esto sería igual a decir que la secante del ángulo de 60 grados es igual a 2. Eliminamos las A y se va, y se queda el 2. 1, se queda el 2. 2 sobre 1, que es la 2. Y la cosecante vendría siendo la hipotenusa sobre A sobre el cateto opuesto, que quiere decir A raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y esta opción nos dice que es igual a 2 sobre raíz cuadrada de 3, y es lo mismo que decir 2 por raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ok. Teniendo en cuenta eso, ahora llevamos un ángulo, el ángulo de 45 grados. Pero fíjense que en este caso tenemos dos ángulos de 45 grados. ¿Sí? Tanto para A como para B. Entonces, para calcular las razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados se utiliza un triángulo rectángulo isósceles, cuyos lados congruentes miden A y cuyos ángulos agudos miden 45, como se encuentra en la figura. ¿Sí lo ven? Entonces hay que tener en cuenta esta figura porque los dos lados son iguales. Prácticamente los dos ángulos son iguales. Al sumarlos, se pueden dar cuenta que es igual a 90 grados. 90 grados y 90 grados del ángulo recto da 180 grados. O sea que este es aquí se pueden hallar las razones trigonométricas. Y este es un triángulo rectángulo isósceles. Para este ángulo, podríamos hallar, dependiendo de dónde la tomemos, si es AB, si es el segmento AB, perdón, si es este segmento, la longitud AB, tendríamos que decir que AB sería de aquí a acá. La longitud AB es igual a decir A sobre A por raíz cuadrada de 2. Entonces, AB elevado al cuadrado será igual, utilizando el teorema de Pitágoras, A a la 2 más A a la 2. Eso sería igual a decir a 2A a la 2, donde podríamos decir que A multiplica raíz cuadrada de 2. Entonces, teniendo AB, el segmento AB como igual a raíz cuadrada de 2, entonces podríamos hallar el seno del 45 grados así. Primero, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Quiere decir que este es A sobre A por raíz cuadrada de 2. Y eso vendría siendo 1 sobre raíz cuadrada de 2, que es igual a lo mismo decir raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y tenemos el ángulo del ángulo de 45 grados, teniendo en cuenta que este es el cateto opuesto. O sea, estamos hallando el de este lado, este ángulo. Ahora, el cateto adyacente, podríamos decir que es igual a A sobre AB, que es A por raíz cuadrada de 2, que eso sería igual a decir 1 sobre raíz cuadrada de 2, que es lo mismo decir raíz cuadrada de 2 sobre 2. Tanto el seno como el coseno son iguales.
y la tangente del ángulo de 45 grados es A sobre A. O sea, sobre los dos lados, que esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque los dos ángulos son iguales, por lo tanto la tangente es igual a 1. La cotangente también es igual a 1. Cuestión muy diferente a decir la secante y la cosecante. La secante quiere decir que están cateto, ¿cómo es que? Hipotenusa sobre cateto adyacente, quiere decir que es A por raíz cuadrada de 2 sobre A, que eso es igual a, se van las A y queda el raíz cuadrada de 2. Y en la cosecante también queda igualito. Cateto opuesto sobre, hipotenusa sobre cateto opuesto, quiere decir que esto es igual a raíz cuadrada de 2. Se van las A y queda raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, podemos decir que tanto para el seno y la cosecante son iguales valores, tienen las mismas medidas. El ángulo de 45 grados. Lo mismo debe ser igual para la secante y la cosecante. Y tanto la tangente como la cotangente tienen sus mismas medidas. Por lo tanto, esta es la solución de las razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados. Bueno, miremos esta figura que está en pantalla. Me dice que una escalera de 6 metros se apoya contra una pared. Si forma un ángulo de 60 grados con el suelo, ¿hasta qué altura llega? Entonces, ¿a qué distancia de la pared queda la base de la escalera? Para eso vamos a distribuirle las letras. Aquí están los valores. De aquí a acá mide 6 metros. De aquí a acá mide, no tenemos el valor, por lo tanto es una X. Pero aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Y acá esta sería la altura. Vamos a hallar entonces. Para responder la primera pregunta que dice, ¿sí? ¿Hasta qué altura llega? Vamos a buscar la altura. Entonces la altura sería igual. ¿El ángulo de qué? De 60 grados. 60 grados es igual a el seno de la altura de 60 grados. Sería igual al cateto opuesto, o sea, H, que en este caso el cateto opuesto es H, ¿sí o no? Sobre la hipotenusa, que es 6, donde H es igual a 6 por el seno, o sea, el seno pasa a multiplicar al 6, o el 6 pasa a multiplicar al seno, de acuerdo al álgebra, ¿recuerdan? El traslado de un coeficiente, perdón. Entonces, por lo tanto, 6 por seno de 60 grados será igual a 6 por raíz. ¿Recuerdan el seno de 60 grados? Vamos a buscarlo acá. El seno de 60 grados de un ángulo de 60 grados me dice que es igual véalo aquí, el seno de un ángulo de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Listo, entonces, queremos acá, vamos acá a este punto y decimos que eso es igual a raíz, multiplicamos el 6 por raíz cuadrada de 3 sobre 2, y esto es lo mismo que decir 3 que multiplica raíz cuadrada de 3, y esto será igual a, la medida será igual a 5,2 metros. ¿Sí? Haciendo esta operación. Entonces, para determinar la distancia a la que se encuentra la base de la escalera a la pared, conviene utilizar o usar la definición de la razón del coseno. ¿Recuerdan el coseno de 60 grados? Perfecto. Pero primero hallemos la solución. Coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente sobre, ¿sí?, sobre la hipotenusa, que viene siendo 6. Perfecto. Al despejar X, o sea, X será igual a 6, que multiplica al coseno de 60 grados. ¿Recuerdan a qué equivale el coseno de 60 grados? Vamos a buscarlo por acá. El coseno de 60 grados, equivale a 1/2, ¿sí o no? Entonces, multiplicamos el 6 por 1/2 en este caso, y esto es igual a decir que es
Hacemos la multiplicación de fraccionarios, esto es igual a decir que esto es igual a 3 metros. Entonces ya tenemos los cálculos de el coseno y el seno. Entonces, mire, ahora hagamos este otro ejemplo. Utilizando los valores de las razones trigonométricas para los ángulos 30, 45 y 60 grados, es posible calcular el valor de la siguiente expresión. Por ejemplo, el seno de 30 grados aquí es igual a 1/2. ¿Sí o no? El coseno de 45 grados aquí es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Recuerde que ya lo vimos. Vamos a buscarlo acá, véanlo acá. Sí. Véanlo aquí. El coseno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Sí. Sí. Y la tangente de 60 grados. La tangente de 60 grados. La tangente de 60 grados es raíz cuadrada de 3. Entonces, vamos a ver. Quiere decir que colocamos raíz cuadrada de 3 aquí. Tenemos el seno de 30 grados es 1 sobre 2. Coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y la tangente de 60 grados es de raíz cuadrada de 3. Entonces, quiere decir, hacemos esta operación de fraccionarios y nos dice que como estos tienen el mismo denominador, colocamos el mismo denominador. ¿Y qué hacemos? Sumamos los valores internos, 1 más raíz cuadrada de 2 más 2 raíz cuadrada de 3. Y esa sería nuestra representación trigonométrica utilizando los valores de los ángulos 30, 45 y 60 grados. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, hagamos este otro ejercicio. Un agrimensor observa en que un punto S, el punto S que está aquí, ubicado al nivel del suelo, está a una distancia de 15 metros, de la base del asta de una bandera. La base del asta de una bandera. Aquí, ¿verdad? Entonces, como se muestra en esa figura. Para hallar la medida o la altura H del asta, se puede utilizar una razón trigonométrica del ángulo de 30 grados. En este caso, resulta conveniente empezar o emplear la tangente del ángulo de 30 grados, pues H corresponde a la longitud del cateto opuesto, ¿sí o no? Y el cateto adyacente mide 15 metros. Por lo tanto, la tangente del ángulo de 30 grados será igual a H sobre 15 metros, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto de este ángulo es este y el cateto adyacente de este ángulo es este. Por lo tanto, ya aquí tenemos la solución. ¿Qué hacemos? Despejamos H, donde 15 va a multiplicar la tangente del ángulo de 30. Sí, que acá es igual la tangente del ángulo de 30 a raíz cuadrada de 3 sobre 3. Si yo multiplico 15 por raíz cuadrada de 3 sobre 3, me dice que H será igual a 5 que multiplica raíz cuadrada de 3. Entonces, la longitud del asta de la bandera es igual a 5 que multiplica a raíz cuadrada de 3 metros. Y de esta forma le damos solución a este ejemplo número 3 de la ubicación del punto S hacia la distancia que tiene el asta de la bandera y midiendo la altura de esa bandera realmente. Bueno, chicos, entonces gracias por su atención, espero les ayude esta explicación, practiquen mucho, nos vemos en la próxima clase.